Evaluación de inversiones, básicamente los criterios, ¿sí? Los criterios de evaluación, ¿sí? Dijimos que luego de construir los flujos de fondos, que ya vieron anteriormente, para construir los flujos de fondos, por supuesto que tienen que recolectar la información, que no es menor, digamos, ¿sí? Eh, Luego determinar la tasa de descuento, que vamos a ver en la unidad que viene, y calcular la rentabilidad del proyecto en base a indicadores, ¿sí? Criterios o indicadores de rentabilidad del proyecto. Y eso es lo que estábamos viendo. Vimos, bueno, hicimos una clasificación de los indicadores, ¿se acuerdan? Obviamente que nos vamos a centrar en los criterios de, criterios de evaluación basado en tasa de descuento y en flujo de fondos y que consideran el valor tiempo del dinero, ¿sí? Criterio de evaluación eh, que se construyen sobre flujo de fondos, porque antes se trabajaba con estado de resultados, y que consideran el valor tiempo del dinero. Bien, después vimos el BAN, que es uno de los criterios más utilizados, y vimos también, bueno, la complejidad que tiene en cuanto al supuesto de reinversión, la ventaja que tiene con respecto al supuesto de reinversión y la complejidad en la interpretación del resultado. Después vimos la TIR, que es la tasa interna de retorno, que dijimos que tenía la gran ventaja de que es un porcentaje eh, y es entendible por el inversor. eh, Tiene un supuesto fuerte de reinversión de los flujos de fondos y tenía los problemas que estuvimos viendo, ¿sí? Los 4 problemas que tiene la TIR. Múltiples TIR, inexistencia de TIR, prestar o pedir prestado y la determinación de la conveniencia en proyectos que son mutuamente excluyentes, que eso lo vamos a ver enseguida. A raíz de eso, ¿sí? Surge un criterio de la TIR, que la TIR, un criterio mejorado de la TIR, que es la tasa interna de retorno modificada, que la comenzamos a ver, pero bueno, este, justo, sí, digo, fue la hora y bueno, explicamos así. Entonces, fíjense, la tasa interna de retorno es aquella que iguala, la tasa interna de retorno modificada, es aquella que iguala el valor actual de la inversión, y ahí está, figura la inversión en el momento cero, con la sumatoria de los flujos netos de fondos de T, ¿sí? Cada uno de los flujos capitalizados a el tiempo que resta, ¿sí? Hasta el horizonte de planeamiento, dividido 1 más TIR a la M, ¿sí? Eh, entonces, es la tasa que iguala, la tasa de descuento que iguala el valor actual de la inversión, acá lo simbolizamos con I sub 0, con el valor actual del valor final de los flujos de fondos, que serían la sumatoria de los valores finales capitalizado a la tasa de descuento. Y ahí vemos el ejemplo. Bien, fíjense, tenemos este proyecto, invertimos 1000 y recuperamos 500 en el año 1, 400 en el año 2
300 en el año 3 y 100 en el año 4. ¿Sí? Lo que dice la TIR modificada es que si tengo un flujo de fondos positivo, lo capitalice a la tasa de costo del capital hasta el final del horizonte de planeamiento. Y si tengo un flujo de fondos negativo, lo que tendría que hacer es llevarlo como inversión al momento cero. ¿Sí? Si estos 400 del momento 2 fuesen negativos, yo haría 400 dividido 1,10 al cuadrado y lo llevo al momento cero. Lo actualizo al momento cero. ¿Sí? Y los flujos de fondos positivos se capitalizan al momento n. Fíjense entonces, 100 es el flujo de fondos del momento 4, ya está al momento 4, ya a valor final del momento 4. Los 300 del año 3 lo voy a capitalizar por un periodo. Voy a hacer 300 por 1,10, me da 330. Los 400 del año 2, voy a hacer 400 por 1,10 al cuadrado. Ahí lo estoy capitalizando hasta el momento n, da 484. Los 500 del año 1 también los capitalizo, ¿sí? 665,50. Así que 500 por 1,10 al cubo da 665,50. Entonces, yo para comparar la rentabilidad tendría que comparar la inversión medida en valor actual con lo que el proyecto me devuelve. En este caso, me devuelve al cabo del horizonte de evaluación. En este caso, al cabo del año 4. El valor final de los flujos de fondos positivos, lo que el proyecto me devuelve es 1.579,50. ¿Cuánto invierto? 1.000. ¿Sí? Y ahí lo que decimos es que el valor presente es igual al valor final sobre 1 más, por 1 más la TIR modificada, la N. Entonces, lo que haríamos es comparar el valor final, ¿sí? 1.579,50 dividido los 1.000 que invierto, menos 1 tendría la rentabilidad de los 4 años. Pero yo lo que necesito es una tasa anual, una tasa de rendimiento periódica que tendría con el proyecto. Entonces, si yo hago 1.579,50 dividido 1.000, bueno, va a ser 57,95. Pero yo esa tasa es la rentabilidad de los 4 años, lo quiero llevar a anual, voy a hacer esa tasa elevada a la 1/4, ¿sí? Quiero anual y tengo una tasa de rendimiento para los 4 años. Menos 1 me da 12,1%. Esa es la TIR modificada del proyecto. ¿Sí? El criterio de aceptación de la TIR modificada es el mismo de la TIR. ¿Sí? Si la TIR modificada es mayor que la tasa de costo de capital, el proyecto es conveniente, por lo tanto convendría aceptarlo. Si la TIR modificada es igual a la tasa de costo de capital, podríamos decir, una sola indiferencia o aceptar. Y si la TIR modificada es menor que la tasa de costo de capital, no sería conveniente entonces rechazar el proyecto. ¿Sí? Jorge, disculpate una consulta. Habías dicho que si teníamos un flujo negativo, lo teníamos que actualizar al momento cero. Sí. ¿Eso sumaría a la inversión inicial? Exacto. Sí. Exacto. Sí. Perfecto. Sí.
La otra forma que pueden tener acá, la fórmula, acá me quedó la, ¿sí? Es decir, flujo neto de fondos negativos actualizado al momento cero, ¿sí? Sí, pero eso hacemos, sí. Eh, tengo que tener un ejemplo, pero sí. Si acá tuviera, bueno, menos 400 es mucho, pero si tuviera un número acá negativo, ¿sí? Menos 50 haría menos 50 dividido 1,10 al cuadrado, ¿sí? Te va a dar 35, supongamos, no sé, tiene un número, entonces, en vez de comparar el valor final de 1.579,50 con los 1.000, sumaría el valor de la inversión del año 2 actualizado al momento cero. ¿Sí? Bien. Y esa, bueno, ahí, sí tenemos un ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Más adelante, porque justamente la TIR modificada va a resolver los problemas de la TIR. Ahí vemos un ejemplito. Si, si no, vemos otro. Bien, acá fíjense en el problema de prestar o pedir prestado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Yo les presto 1.000, ustedes al cabo de un año me devuelven 1.500. ¿Sí? Si calculamos el BAN al 10%, da 364. Para mí ese proyecto es positivo porque recupero la inversión, obtengo la tasa de rendimiento requerida y me queda un excedente de 364. Si calculo la TIR me da 50%, entonces interpreto esa TIR, me da que el proyecto es conveniente porque arroja una rentabilidad superior, del 50%, superior al 10% de costo de capital. Si calculamos la TIR modificada, también da 50%, eh, lo cual indica que el proyecto es conveniente porque tiene un rendimiento superior a la tasa de costo de capital. Fíjense en el caso de que pidan prestado, ¿sí? Si el que pide prestado recibe 1.000 y al cabo de un año tiene que devolver 1.500, ¿sí? El BAN, ¿qué me dice? El BAN me dice, esa operación no te conviene, ¿sí? Porque el BAN es negativo 364, lo que estaría indicando que tendría una pérdida de valor, ¿sí? Por esa cuantía, y la TIR da 50%. Eso dijimos que teníamos que interpretarlo, ¿sí? Ahí la regla de la decisión se invierte, eso no es rentabilidad, es costo. Estoy asumiendo un costo por una operación financiera del 50%, que el normal es el 10%, ¿sí? Entonces, no conviene, ¿sí? En ese caso, si estamos aceptando costos, tendríamos que aceptar costos que sean menores a la tasa de costo de capital, ¿sí? A eso me refiero cuando digo que la regla se invierte. Y fíjense, la TIR modificada me da menos 19,33. O sea, BAN y TIR modificada siempre van a dar la misma respuesta. La misma respuesta me refiero a el proyecto no es conveniente porque el BAN es menor que cero y la TIR modificada es menor que la tasa de costo de capital. ¿Sí? Bien. Fíjense en el problema de las TIR múltiples. En el problema de las TIR múltiples, eh, ahí tienen menos 1.600 eh, en el momento cero, 10.000 en el año 1, menos 10.000 en el año 2. El BAN, descontado al 10%, nos da menos 773,55,
lo que nos estaría indicando que el proyecto no es conveniente porque no permite recuperar la inversión con más el rendimiento pretendido. Le falta 773,55 para recuperar la inversión con más el rendimiento pretendido. Y la TIR nos da 25 y 400. ¿Se acuerdan que era la TIR que tiene dos raíces? ¿Sí? En cambio, fíjense, la TIR modificada nos da 5,60. Ahí el compañero que preguntó, acá este 10.000 tendrías que llevarlo al momento cero, o sea, va a ser 10.000 dividido 1,10 al cuadrado y esa es toda tu inversión, ¿sí? Y obviamente que, eh, y luego ahí te va a dar la TIR modificada, ¿sí? Ahí tenés para practicar y calcular, ¿sí? 5,60 la TIR modificada. La TIR modificada es menor que la tasa de costo de capital, razón por la cual el proyecto no es conveniente, rinde menos que la tasa exigida al proyecto. Nuevamente, BAN y TIR modificada dan la misma respuesta, ¿sí? TIR nos da cualquier cosa, ¿sí? TIR nos dice, si fuera por TIR, aunque sea la menor TIR, aceptaríamos el proyecto, pero BAN nos dice que no, o sea, porque es negativo, destruye valor. No logramos obtener la rentabilidad deseada. Nos falta 773,55 pesos medido en valor actual para obtener la rentabilidad deseada. Y TIR modificada me dice que sí, la rentabilidad es de 5,60. ¿Sí? Fíjense en el caso de inexistencia de la TIR. ¿Sí? En el caso de inexistencia de TIR teníamos este flujo de fondos, 1.000 positivo, 3.000 negativo, 2.500. ¿Sí? El BAN descontado al 10% nos da 338,84, lo que estaría diciendo que el proyecto es conveniente porque recuperamos la inversión, obtenemos el rendimiento pretendido y además nos genera un excedente de esa cuantía de 338,84. La TIR no la podíamos calcular porque en función, en, dada la forma que tiene el flujo de fondos, cuando le asignábamos distintas tasas de descuento, nunca tocaba el eje de la ordenada. Entonces no podía encontrar la TIR, inexistencia de TIR, ¿sí? Pero TIR modificada sí lo puede calcular, ¿sí? Entonces, la TIR modificada nos da 16,63, que es mayor que la tasa de costo de capital. TIR modificada mayor que la tasa de costo de capital y BAN mayor que cero, el proyecto es conveniente. Nuevamente, BAN y TIR modificada dan las mismas respuestas. TIR se equivoca. Van a ver que estos son flujos raros. Sí, son flujos raros, pero se nos puede presentar en algún caso, ¿sí? Quizás si estamos evaluando, bueno, proyectos tecnológicos puede ser algún préstamo, reinversiones, pues sí, hay proyectos que se dan, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que siempre para eh, encontrar excepciones tienen que ser casos raros, digamos, ¿sí? Entonces la regla es, en principio, Van y TIR darían la misma respuesta, salvo estos casos, ¿sí? Y ahí aparece TIR modificado. Eh, hay algunos que, que cuestionan la TIR modificada porque dice que la TIR modificada no es la tasa interna de retorno pura, la que viene del proyecto. Aducen a que en realidad nosotros le estamos asignando el supuesto de reinversión. Pero fíjense
que en realidad es mucho más real asignar el supuesto de reinversión que pensar que eternamente voy a poder reinvertir a la misma tasa, ¿sí? Sobre todo en los proyectos, eh, en los proyectos que tienen un ciclo de vida muy rápido, ¿sí? Si el proyecto no tuviera un ciclo de vida rápido, quizás podría ser más razonable el supuesto de la TIR, pero bueno, es, es un indicador más, no es todavía tan usado la TIR modificada, pero bueno, Sobre eso tengo nosotros, una pregunta, profe. sí, Esa tasa K que nosotros usamos en la TIR modificada es la tasa la mejor tasa a la que nosotros podemos invertir los fondos que se van liberando. bien, sí. El tema es que es la tasa acá, una de las formas es justamente lo que vos decís, como tasa de costo de oportunidad, que es la mejor alternativa eh, a la cual vos podés reinvertir los fondos que se van liberando, exacto. Pero el tema es que esa tasa puede variar en el tiempo. Nosotros, o sea, los criterios lo que suponen es que vos vas a tener una tasa para todo el periodo, ¿sí? Salvo la TIR modificada, que quizás podríamos hacer otro criterio. El BAN y la TIR modificada podríamos hacer, pero la TIR no te va a permitir que hagas tasas de reinversión distintas. Igual no se usan, ¿eh? Pero matemáticamente podemos tener tasas de reinversión distintas. Lo que pasa es que en los proyectos no se usa porque es muy difícil encontrar tasas para cada periodo, pero se podría hacer, ¿sí? Ok, Eh, ok. si es esa tasa acá, y después vamos a ver otra forma de calcular la tasa acá, que es el costo medio ponderado capital, ¿sí? Que lo vamos a ver en la unidad que viene, ¿sí? Pero una forma de pensarlo es con la tasa de rentabilidad de un proyecto de similar riesgo. Bien. ¿Alguna otra duda? Okay. Ah, Profe, acá, se- profe, acá estaba, ¿sí? consulto, ¿puede ser de que haya algún caso en particular que, por ejemplo, la TIR y el BAN no coincidan y que en base a eso tengamos que optar, por ejemplo, por el BAN Sí, como criterio de decisión? sí, sí. A ver, en principio, cuando nosotros estamos analizando un proyecto, Van y TIR dan la misma respuesta, ¿sí? ¿Conviene o no conviene? Salvo que no podamos calcular o que tengamos múltiples TIR bueno, el problema de prestar o pedir prestado lo resolvemos solamente invirtiendo la regla de decisión, ¿sí? Pero podríamos tener múltiples TIR y es confuso y podríamos tener inexistencia de TIR. En el resto de las decisiones, Van y TIR coinciden, ¿sí? Cuando estamos decidiendo sobre un proyecto en particular, ¿sí? Cuando tenemos que tomar la decisión de jerarquizar proyectos, es decir, de si conviene A o B, o cuál conviene más, ahí la TIR modificada, la TIR no nos da la respuesta, ¿sí? Puede no darnos la respuesta, ¿sí? Eso ya lo vemos en el punto siguiente, ¿sí? Ya lo vemos. Ah, ok, está. Gracias, profe. ¿Ya? Acuérdense que los fines de la evaluación de proyectos son dos. Primero, decidir la conveniencia de un proyecto, ¿sí? Si tenemos un proyecto, decidir si conviene o no. Y si tenemos más de un proyecto, es jerarquizar o ordenarlo, ¿sí? Ordenar por orden de conveniencia. Bien, acá les puse diferentes tasas de descuento. Esto, a ver, yo le voy poniendo para ir presentando, pero nosotros lo van a ver en la unidad 6, ¿sí? El flujo de fondo del proyecto se descuenta al costo medio ponderado de capital, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a mirar eso, acuérdense que acá tienen, ¿sí?
el flujo de fondo del proyecto, flujo de fondo de la inversión total, que es lo que me muestra la conveniencia del proyecto. Lo voy a descontar a una tasa de costo promedio del capital. También lo puedo descontar a la tasa de rendimiento requerido de una alternativa de inversión de similar riesgo, lo que comentaba recién al compañero, ¿sí? Otro proyecto en el cual podría invertir a la TIR del otro proyecto, de similar riesgo tiene que ser, ¿sí? El flujo de fondo del inversionista, acuérdense que nos muestra la conveniencia del proyecto para el inversionista. Entonces, ese flujo de fondo lo podría descontar al rendimiento requerido que tiene el inversionista en una alternativa de similar riesgo a lo que le está rindiendo otro proyecto. ¿Sí? O al costo de las acciones ordinarias. ¿Sí? ¿A cuánto le cuesta? ¿Cuál es el costo del capital de las acciones ordinarias? También lo vamos a ver en la unidad que viene. ¿Sí? Solamente quiero que les quede esa idea. Después cuando van, ¿sí? Cuando estudian la unidad 6, ¿sí? Lo ven. ¿Sí? Idem con el leverage, ¿sí? El leverage, bueno, es el concepto del efecto multiplicador o desmultiplicador que genera el uso del endeudamiento sobre la rentabilidad del capital propio, ¿sí? Sobre la rentabilidad para los accionistas. Y ahí lo que medimos es la TIR de la inversión propia sobre la TIR de la inversión total, ¿sí? ¿Cuánto les rinde el proyecto al inversionista por la parte que él financia sobre la rentabilidad del proyecto en sí? ¿Sí? También les dejo, esto lo vamos a ver en la unidad siguiente, ¿sí? Bueno, no. En la unidad siguiente o en la unidad en la próxima vez que nos veamos, pero esto es para después, para el segundo parcial, ¿sí? Bien. En el punto 4 tenemos análisis especiales de proyectos y tenemos la selección de proyectos mutuamente excluyentes, que era el cuarto error que hablábamos, el cuarto problema que tenía la TIR, ¿sí? ¿Se acuerda cuando dos proyectos son mutuamente excluyentes? Cuando tienen una dependencia extrema por Muy, diferentes causas. muy bien, Guillermina, ¿sí? Compiten Cuando, por los mismos recursos. exacto, los mismos recursos en extremo, digamos, ¿sí? Claro. Tengo un terreno y puedo hacer edificio de departamento u oficinas. No los dos, uno o el otro. O tengo un presupuesto de capital limitado, ¿sí? $1.000.000, pues me alcanza para un proyecto, no para los dos. Entonces, en ese caso son mutuamente excluyentes. Si son mutuamente excluyentes, yo tengo que tratar de encontrar el mejor, el que es más rentable, porque nosotros tenemos que maximizar la rentabilidad de los accionistas actuales, ¿sí? Y el problema que se presenta es que BAN y TIR pueden dar lugar a resultados que son contradictorios. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Bueno, esto es lo que le decía hoy, cuando la decisión es aceptar o rechazar un proyecto y no hay necesidad de otras consideraciones, las dos técnicas proporcionan igual resultado, igual recomendación, ¿sí? El BAN es mayor que 0 acepto y la TIR es mayor que la tasa de costo de capital, ¿sí? Acá volvemos a repasar los supuestos de BAN y la TIR, y esto lo hacemos a efecto de entender luego lo que va a pasar en los flujos de fondos cuando comparamos dos proyectos.
La TIR supone que los flujos generados por el proyecto se reinvierten a la misma tasa TIR y el BAN supone que se reinvierten a la tasa de descuento. Y el criterio de aceptación es que TIR es mayor que tasa de descuento. ¿Sí? Razón por la cual, si yo supongo que reinvierto a TIR, el supuesto que estoy haciendo es que voy a reinvertir a un valor, a una tasa más alta. ¿Sí? Por eso hay dos principios que van a hablar de la reinversión. ¿Sí? El criterio de racionalidad económica lo que me dice es, vamos a reinvertir hasta que el BAN del último proyecto sea cero. Es decir, hasta que la TIR se iguale con la tasa de descuento. ¿Sí? Y el criterio de eficiencia económica lo que dice es que la empresa reinvierte lo excedente a la tasa de descuento, dado que si hubiera posibilidades de retorno más alto, ya habría invertido en ellos. Ahí lo que está diciendo es, no, en realidad, reinvertir a la tasa TIR, ¿sí? Es bastante optimista. Lo más conservador sería reinvertir a la tasa de descuento, porque si vos tuvieras oportunidad de hacerlo, ya lo hubieras hecho. Es decir, uno cuando hace este tipo de análisis en algunos casos es conservador, porque lo que está buscando es recomendar y poder fundamentar su proyecto y luego que termine creando valor, porque si yo supongo reinversiones que luego no voy a tener, no tendría sentido. O sea, nosotros hacemos toda esta evaluación a efectos de recomendar con información. Bien. Fíjense, acá tenemos dos proyectos. Bien. El proyecto A requiere una inversión de 12.000, tiene flujos positivos de 1.000 en el año 1, 6.500 en el año 2, 10.000 en el año 3. El BAN descontado al 10% nos da 1.794,14 y la TIR nos da 16,39. ¿Sí? El proyecto B requiere una inversión de 12.000 también, devuelve al proyecto, tiene flujo de fondos positivos de 10.000 en el año 1, 4.500 en el año 2, 1.000 en el año 3. El BAN descontado al 10% es 1.561,23, la TIR 20,27. ¿Sí? ¿Qué sucede? BAN y TIR dan resultados contradictorios. ¿A quién le hacemos caso? Al BAN. ¿Sí? Le hacemos... Si BAN y TIR dan resultados contradictorios, ¿sí? Le hacemos caso al BAN, ¿sí? Recomendamos en función del BAN porque la TIR se equivoca en algunas cosas. ¿En dónde se equivoca la TIR? A ver quién me dice en dónde o qué hace la TIR que no es tan lógico. Si vieron los flujos se pueden dar cuenta. ¿Alguno? 1.000, 6.500 y 10.000. 10.000, 4.500 y 1.000. Y la diferencia está en el segundo periodo, profe, creo. ¿En el segundo? Uno es 6.500 y otro es 4.500. Ujú.
Usted Y se el, refiere a los flujos Uno crecientes y a sería los creciente y decrecientes. el otro es decreciente, los flujos. Ajá. ¿Y eso qué, en qué te impacta? Sí, por ahí va. Pero a ver, ¿en cuál se equivoca? A ver, el compañero que dijo los flujos, sí, pero no me preocupa tanto justamente los 6.500 y los 4.500. Me preocupa más lo otro. En el proyecto B, ¿qué sucede con los 10.000? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos con los 10.000 según el BAN y qué hacemos con los 10.000 según la TIR? ¿Sí? El 10.000 el flujo de 10.000 del año 1 del proyecto B es lo que a mí me hace ruido. Fíjense, pensemos, invierto 12.000 y al cabo del año 1 ya recupero 10.000, ¿sí? Raro. Pero bueno, puede ser el negocio. ¿Qué hago con los 10.000 según el BAN y según la TIR? Según el BAN se reinvierten al 10% y con la tira la del 20,27. ¿Sí? Ahí está, muy bien. No vi tu nombre, o sea, sí. Exacto, acá está, ¿sí? La TIR lo que va a hacer es, va a exagerar la reinversión de estos 10.000 por 2 años, porque lo va a hacer al 20%, cuando el BAN supone que la reinversión es a una tasa de costo de oportunidad. O sea, si realmente ese negocio es así, invierto y recupero pronto, difícilmente pueda seguir haciendo en el periodo siguiente, ¿sí? Por esa razón, en este caso, cuando tenemos que compartir, por ahí, ¿sí? Cuando tenemos que comparar, la TIR no nos da una respuesta, ¿sí? Entonces, la decisión, vamos a ver 4 formas de tomar la decisión para proyectos mutuamente excluyentes. Según el BAN, tomaríamos o recomendaríamos la alternativa que nos dé el mayor BAN, ¿sí? El proyecto A es conveniente respecto del B. Es más conveniente que el B. Ambos son convenientes, ¿sí? Pero no puedo hacer los dos porque tengo solamente 12.000. No tengo 24.000. Si tengo 24.000, hago los dos, ¿sí? Tengo 12.000, voy a recomendar el A, porque el BAN es mayor, ¿sí? Fíjense, acá nosotros tenemos... Nosotros acá tenemos graficados los dos proyectos descontados a distintas tasas y tenemos, ¿cuál es el proyecto A y cuál es el B? El A, esto es 10.000, 16.000, 17.500 menos 12.000, 5.500. ¿Sí? Este es el proyecto A y este es el proyecto B, ¿sí? Si descontamos al 10%, conviene el A, fíjense, al 10% el proyecto A es más conveniente. Y el proyecto B, ¿sí? Convendría según la TIR, que es lo que nos muestra el gráfico. La línea roja es el proyecto A y la línea azul es el proyecto B, ¿sí? Si descontamos una tasa superior a la del 10%, convendría el proyecto B, por BAN y por TIR, pero hasta tasas donde si se iguala, se cortan las dos curvas, hasta esa tasa conviene hasta esa tasa de descuento conviene el proyecto A según el BAN,
La línea roja está siempre por encima, tiene valores actuales mayores, y por la TIR conviene el proyecto B. Entonces decimos que hasta el punto en el cual se cortan las dos curvas, estamos en una zona de contradicción, porque van y TIR dan resultados distintos, y luego, ¿sí?, entramos en la zona de concordancia, donde van y TIR dan la misma respuesta. O sea, si nosotros tenemos que la tasa de descuento es del 15%, no tendríamos ese problema. Según el BAN, conviene el proyecto B, y según la TIR, conviene también el proyecto B. ¿Sí? Entonces, la TIR puede darnos la misma, la TIR para proyectos mutuamente excluyentes puede darnos la misma respuesta solamente si estamos en la zona de concordancia. Si no, ¿sí?, nos va a dar una respuesta distinta. Entonces, ¿sí?, si analizamos bien, podemos también calcular la TIR, pero podría darnos lo que nos da acá. ¿Sí? Bien. Ok, no le expliqué esto. El punto en el cual se cortan las dos curvas se llama tasa de Fisher o TIR incremental. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se calcula. ¿Sí? Ese es el punto en el cual se cortan las dos curvas. Las curvas de valores actuales de los proyectos descontados a tasa distinta. ¿Sí? Bien, entonces, podemos tomar la decisión en función del BAN de ambos proyectos. La segunda alternativa sería tomar la decisión en base al BAN incremental. ¿Sí? Si yo decido en base al BAN incremental, fíjense lo que hago. Acuérdense que el BAN tiene la propiedad aditiva. El BAN del proyecto A menos el BAN del proyecto B es igual al BAN de A menos B. ¿Sí? 1794,14 menos 1561,23 nos da 232,91. Que es lo mismo, o sea, puedo restar el BAN de A, 1794, menos el BAN de B, 1561,23, nos da 232,91. O bien puedo hacer la diferencia de flujo, digo, quiero hacer el BAN de A menos B, ¿sí? Y hago cada flujo. Menos 12.000, menos, ¿sí? Más 12.000, 0. 1.000 menos 10.000, 9.000. Si hago A y no B, en el año 1 dejo de tener un flujo de fondo positivo, me pierdo de tener un flujo de fondo positivo por 9.000. En el año 2, 6.500 menos 4.500, tengo un flujo de fondos adicional de 2.500, y en el año 3 tendría 9.000 más que haciendo B. ¿Sí? Entonces, fíjense, descuento esos flujos de fondos a la tasa de costo de capital y me da 232,91. Acá, para decidir con el criterio del BAN incremental, yo podría hacer el BAN incremental de A menos B o el BAN incremental de B menos A. Si hago el BAN incremental de B menos A, ¿qué me convendría? ¿Qué resultado me daría si hago el BAN de B menos A? Que dejaríamos de ganar 232,91 por elegir la opción B. Exacto. Muy bien. Sí, dejaríamos ganar en términos de valor actual, ¿sí? El BAN de B menos A sería menos 232,91. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo criterio para decidir proyectos mutuamente excluyentes. El tercer criterio es el de la TIR incremental o tasa de Fisher. Para decidir
con el TIR incremental, lo que tengo que hacer es lo siguiente. En primer lugar, lo que tengo que hacer es calcular el BAN de los proyectos al 0%. El BAN de los proyectos descontado del 0% es la suma de los valores nominales, ¿sí? Entonces, sumo los valores nominales. 6.500 más 10.000 más 1.000, 17.500 menos 12.000, 5.500. Sumo el otro, 10.000 más 4.500 más 1.000, 15.500 menos 12.000, 3.500. ¿Para qué me sirve hacer el BAN de ambos proyectos al 0%? Lo que me dice el método es, ¿sí? Para calcular la tira incremental tiene que tomar el BAN de los proyectos, tiene que calcular el BAN de ambos proyectos y calcular la tira incremental del proyecto que me arroje el mayor BAN al 0% menos el otro, ¿sí? El hecho de que el BAN del proyecto A sea superior al de B me dice que tengo que calcular la tira incremental de A menos B, ¿sí? Siempre para la tira incremental, calculo la tira incremental de mayor BAN al 0% menos el otro. Bien. Después, ¿qué hacemos? ¿Sí? Calculamos la TIR del proyecto incremental, ¿sí? De este que nosotros tenemos acá. 0 de inversión, porque es la misma, menos 9.000, 2.500, 9.000, ¿sí? Llevado todo al momento 0, ¿sí? Calculo la tira incremental de ese proyecto y nos da 11,73. Y ahí tenemos que entender y recomendar. Si la tira incremental de A menos B nos da 11,73, es mayor que la tasa de costo de capital del 10%, conviene el proyecto A. Si a A le resto B y me da una tira incremental de 11,73, quiere decir que conviene el primer proyecto. ¿Sí? Si A le resto B y me sigue, y es superior al 10%, ¿sí? Fíjense, ambos tienen rendimiento superior al 10%, porque por eso los van nos dio positivo. Razón por la cual, si hago A menos B y la TIR me da mayor que el costo de capital, conviene el primero. ¿Sí? Si yo hiciera A menos B y me da 9,5, ¿qué hago? ¿Rechazo ambos? ¿Rechazo A? ¿Rechazo B? Si me diera 9,5, ¿qué indicaría? Si ahora tira incremental de A menos B me da 9,5. Rechazo A y elijo B. Muy bien, Bruno. ¿Sí? Me está diciendo que B es más grande, ¿sí? Por eso si le resto A, le resto B, B es más rentable. Por eso me está dando menos que la tasa de costo de capital, ¿sí? Muy bien, Bruno. Entonces, para seleccionar proyectos mutuamente excluyentes utilizando el criterio de la tira incremental o tasa de Fisher, lo que tengo que hacer es calcular el BAN de ambos proyectos al 0% y elegir el de mayor BAN al 0% menos el otro. Calculo la tira incremental del proyecto diferencia, A menos B en este caso, y si la TIR del proyecto incremental me da mayor que la tasa de costo de capital, elijo el primero. Si me da menor que la tasa de costo de capital, elijo el segundo. ¿Sí? Así de simple.
Bien. Bueno, esto es lo que le expliqué, ¿sí? Calcular el flujo de fondo incremental, ¿sí? Si la tasa de proyecto de diferencia excede la tasa de corte, elegir el proyecto de mayor van a la tasa del 0%, no has contado. Bien. TIR modificada, calculamos también. Fíjense, calculamos la TIR modificada del proyecto A, nos da 15,23. La TIR modificada del proyecto B, 14,58. Acuérdense que la TIR modificada, a ver, nosotros acá estamos suponiendo la TIR modificada que reinvertimos los flujos de fondos liberados, los 1.000 por 2 años y los 6.500 por un año al 10%. Y en el proyecto B, los 10.000 por 2 años y los 4.500 por un año al 10%. ¿Sí? Perdón. Fíjense que la recomendación sería, según el BAN, conviene el proyecto A, según la TIR del proyecto B, que ya dijimos que justamente está en la zona de divergencia entre ambas. Y la TIR modificada, fíjense, la TIR modificada siempre va a dar la misma respuesta que el BAN, porque estamos suponiendo la reinversión a la tasa de costo de capital, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que conviene el proyecto A porque el BAN es mayor al del A, porque el BAN del proyecto incremental A menos B es positivo, lo que indica que es mayor al del A, porque la TIR incremental es mayor, la TIR del proyecto incremental es mayor que la tasa de costo de capital, y porque la TIR modificada también es mayor que la tasa de costo de capital. ¿Sí? Bueno. Ahora quedamos para preguntar, repasar lo que quieran. Siempre en las clases asincrónicas para ir por un poquito más de cosas, para después tener tiempo de ver alguna cuestión que les interese. Me dicen que quieren que repasemos. Flujos. ¿Entendieron flujos? A mí, profe, me había quedado una duda de la parte de flujo, ¿sí? De cómo era el proceso para hacer el flujo de fondos, digamos. Vio que en las diapositivas explicaba como que lo podías hacer con el estado de resultados, después con el estado de resultados y el presupuesto financiero, y después como que lo podías hacer solo. Eso no había entendido bien cómo se iba haciendo, digamos. Bien. Muy bien, Guillermina. Bien. Bueno, a ver. Ok. Nosotros cuando cuando ustedes en proyectos, esa diferencia que hacemos entre devengado y percibido no, no es tan estricta como sí lo es en la planificación de corto plazo. A largo plazo, vamos a tomar las ventas del año 1 y vamos a suponer que se cobran todas. Independientemente